Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, clamamos a ti para que sea tu sabiduría sobre nosotros, que tu palabra sea hecha viva en nuestro corazón, que la revelación de tu palabra sea, Señor, en nuestro espíritu, para ese alimento que necesitamos, Señor, para seguir creciendo, para seguir recibiendo de ti, Padre, cada uno de los principios, los fundamentos, cada enseñanza que tú, por medio de tu Santo Espíritu, revelaste al apóstol Pablo y que hoy, Señor, estamos recibiendo en tu iglesia. Te damos a ti, Padre, toda la gloria, toda la honra. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hoy iniciamos el capítulo número 3 del libro de Romanos, en la séptima lección. Y bueno, vamos a iniciar entrando ya al capítulo, viendo cómo el apóstol Pablo hace 3 preguntas al inicio de este capítulo. Así empieza. Pablo utiliza una técnica muchas veces en su manera de escribir que se llama diatriba, el cual él formula preguntas a un público imaginario, vamos a decirlo así, aunque sabemos que lo está dirigiendo la carta precisamente a la iglesia en Roma, compuesta tanto por judíos como por gentiles. Y por el mismo tono de la carta sabemos que al parecer había un conflicto entre judíos y gentiles. Los judíos sentían que ellos tenían ciertos privilegios que estaban por encima, situaciones que se estaban viviendo en la iglesia, y el apóstol Pablo, conocedor de ellas, pues envía esta carta. Así de que la primer pregunta que tenemos referida en este capítulo 3 es la siguiente. Dice el apóstol Pablo: ¿qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Y él mismo se responde, dice: muchas, en todos los sentidos. Primero, ciertamente en que les fueron encomendados los oráculos de Dios. Quiero hacer una referencia, recuerden, estoy usando la versión Biblia textual, versión número 4, y en el griego, tanto en la Septuaginta como en muchas versiones, la palabra oráculo, que es la traducción correcta de logia, que en griego, que así es como está en los escritos originales. Desde las primeras versiones se ha usado este término, y en lugar de presentarlo como los oráculos de Dios, pues se ha llevado en las versiones, se ha traducido como la palabra de Dios. Pero es entender que lo que el apóstol Pablo aquí está transmitiéndoles a ellos es precisamente la voluntad de Dios, que Dios les dio a los judíos, les mostró a los judíos esa voluntad que había en su corazón, se manifestó a ellos. Así de que bien, pues esa es una de las ventajas, podríamos decirlo así, que los judíos tienen, porque efectivamente, pues a ellos se les dio esta gran responsabilidad. Es una bendición, definitivamente, es un privilegio el recibir, el que se les haya confiado a ellos la palabra de Dios, esta revelación, ¿sí? Que Dios les dio, pues también es una gran responsabilidad para ellos, y claro que un inmenso privilegio haberla recibido, ¿sí? Así de que, pues ellos de alguna manera podríamos decir que los judíos eran los mayordomos, ¿sí? En relación a administrar los secretos que Dios estaba dándoles a conocer, su palabra. Así de que, pues sí, efectivamente hay una ventaja,
¿sí?, que está haciendo el apóstol Pablo, pues evidente, venía hablando acerca, precisamente en el capítulo 2, termina pues hablando acerca de la circuncisión, de que la circuncisión debe de ser del corazón, o sea, cuando la palabra se hace viva en el corazón, cuando queda impregnada en el corazón. Pero bueno, seguimos avanzando y vamos a pasar a la siguiente pregunta, que el apóstol Pablo se plantea a sí mismo. Pues que si algunos se negaron a creer, ¿la incredulidad de ellos anulará al caso la fidelidad de Dios? Y aquí rápido se apresura a contestar con una frase que en griego el significado es muy significativo, ¿sí?, en este aspecto. De ninguna manera. Griego es la raíz griega mei geneito, que significa o expresa que de ninguna manera es algo que no puede suceder, de ninguna manera, o sea, jamás puede pasar esto. ¿Qué es lo que no puede pasar? De ninguna manera, pues que si algunos se negaron a creer, la incredulidad de ellos pueda anular la fidelidad de Dios. O sea, Dios es Dios, ha sido Dios por toda la eternidad. Sus atributos son eternos. Y uno de los atributos de Dios es que Dios es inmutable. Esto es, Dios no cambia y Dios es fiel. Así de que en nada le afecta, en nada interviene la credulidad o incredulidad del hombre, en este caso de los judíos, que muchos de ellos entraron en esta incredulidad, llegaron a no creer en las promesas, llegaron a no creer en las bendiciones que Dios les había dado a conocer, dejaron de creer en que la palabra que ellos habían recibido era esa palabra que les iba a mantener firmes en el camino de la vida. Dios les había dicho a ellos que solamente había dos caminos: el camino de la vida, el camino de la bendición, el camino de la muerte, el camino de la maldición, y que la única forma de transitar por este camino de vida, por este camino de bendición, era y es hasta el día de hoy, teniendo presente su palabra, haciendo su voluntad y caminando siempre en ella. Pero ellos dejaron de creer en ello, entraron en incredulidad, y el Señor les dijo claramente que si se salían de este camino de bendición, de este camino de la vida, obedeciendo su palabra y cumpliendo su palabra y teniéndola presente, entonces todas las bendiciones que ya Dios había establecido, ese pacto que Él había establecido, no estaría sobre de ellos, porque en el camino de la muerte, en el camino de la maldición, no alcanzan las bendiciones de Dios. Y esto es muy importante que lo entendamos perfectamente el día de hoy, porque algunos dejan de creer en Dios y piensan que Dios no es fiel, que Dios no cumple con sus promesas, con su palabra, porque ellos no creen, porque se han salido del camino de la bendición, se han salido del camino que Dios estableció como este camino de la vida, y ante las situaciones que el pecado genera, lo que atrae con ello, las maldiciones que hay en el camino de la muerte, y ellos al ver la situación en que viven, esa miseria en la que empiezan a transitar en todos los aspectos, situaciones adversas, entonces empiezan a echarle la culpa a Dios, diciendo que Dios no es fiel y que Dios no cumple, porque ellos le piden a Dios y Dios no
les cumple o no les responde sus oraciones. Pero no, Dios, por eso dice el apóstol dice, de ninguna manera. O sea, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. O sea, Dios es verdad y lo que Dios ha prometido lo cumple porque Él es fiel. Y es el hombre el que, bueno, puede ser mentiroso, es mentiroso, no es que pueda ser por su naturaleza o por incredulidad, ¿sí? Se negaron a creer. Hoy en día, por ejemplo, hay personas que viven fuera del camino de la bendición. Transitan fuera del camino de la bendición. Esto es no cumpliendo con lo que Dios nos ha revelado que debemos nosotros de vivir. ¿Cómo debemos de vivir? Dios rechaza el pecado y Él nos ha mostrado, nos ha dado a conocer a través de su palabra todo aquello que a Él no le agrada, todo aquello que lastima su corazón cuando nosotros que le conocemos, que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, cuando nosotros hemos declarado que Jesús murió en la cruz para librarnos del pecado, para hacernos libres, pero si nos salimos del camino de la vida y estamos transitando por el camino de la muerte, que es ese camino donde se vive cuando se vive en pecado, hay personas que le piden a Dios que sus bendiciones, estando fuera del camino de la bendición, las bendiciones no nos alcanzan si nos salimos de ese camino que se llama el camino de la bendición y que está marcado, tiene unas fronteras, que si nos salimos de ese camino, si no cumplimos con su palabra, si no estamos atentos a su voluntad, no vamos a recibir las bendiciones que tenemos de Dios. Si vivimos en pecado, no podemos esperar las bendiciones, porque las bendiciones fluyen, las bendiciones nos alcanzan cuando estamos transitando en el camino de la bendición, ¿sí? Así es de que el Señor lo dijo, si me aman, si guardan mi palabra, mi Padre y yo nos manifestaremos a vosotros. Si guardan mi palabra. Pero si no, pues me estás rechazando y yo te entrego y te dejo para que pues te encuentres con todo aquello que está fuera del camino de la bendición. Así es de que esta es la base, este es el fundamento por el cual el apóstol hace esta pregunta, les hace esta pregunta y él mismo se la responde, ¿sí? Porque muchos le echaban la culpa a Dios porque no les respondía sus oraciones, porque no recibían sus bendiciones y entonces dejaban de creer en el Señor. Pero como dice el apóstol, antes bien, dice, de ninguna manera suceda eso, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, ¿ok? Así es de que la incredulidad del hombre no anula de ninguna manera ninguno de los atributos de Dios, ¿sí? Dios es fiel. Bien, pasemos entonces a la tercera pregunta. La tercera pregunta tiene un planteamiento. Si Dios usó a los judíos para revelar su carácter, entonces, se pregunta Pablo, o hace la pregunta Pablo, ¿deben los judíos considerarse todavía judicialmente responsables? Esto tiene que ver con el concepto de la ley, ¿sí? O sea, Dios usa al pueblo judío para revelarse, para dar a conocer su voluntad, para dar a conocer sus atributos, para dar a conocer su carácter. Entonces ellos deben de considerarse, dice, judicialmente responsables. Dice Romanos 3:5. Y si nuestra injusticia resalta la justicia de Dios, ¿qué diremos? O sea, cuando el hombre actúa injustamente, cuando el hombre entra en pecado, nuevamente la injusticia es pecado, algunos piensan que entonces pues la justicia de Dios se resalta, o sea, Dios es bueno, Dios es justo,
y como el hombre comete mucha injusticia, entonces por eso está la justicia de Dios, y como lo veíamos en la pregunta anterior, los atributos de Dios no dependen del hombre, ¿sí? De ninguna manera. Así de que, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que impone la ira? Recuerdan que en el capítulo 1 hablamos del tema de lo que significaba la ira de Dios, que es el dejar, ¿sí? Entregó las mentes reprobadas, las mentes que se apartaron de Dios, la mente que no agradece a Dios, que no le reconoce, a las consecuencias del pecado, ¿sí? Así es de que, ¿será injusto Dios que impone la ira? Y Pablo dice, esta es una pregunta que hago, dice, hablo como hombre. Dice, para que seas reconocido justo en tus palabras, dice, y triunfes cuando tú juzgues. O sea, tú crees que vas a tener la capacidad de poder juzgar porque te sientes tú todavía responsable judicialmente, como dice aquí el apóstol Pablo, como lo establece o lo quiere establecer con este versículo, de haber tenido esta revelación del carácter de Dios y de haber conocido su palabra y la ley que Dios estableció. Así es de que no es la injusticia del hombre la que resalta la justicia de Dios, ni mucho menos, ¿sí? El versículo 6 dice, nuevamente emplea el mismo término en el griego, ¿sí?, que en el versículo 4. Este término ha sido usado, lo usa en 4 ocasiones en este capítulo el apóstol Pablo. Y es muy importante ver la aplicación de este término, porque hay algunas versiones que, como lo vamos a ver en otro versículo, que es el versículo 9, utilizan esta misma traducción del término de ninguna manera cuando se usa otro término en griego que es muy similar. Lo vamos a ver dentro de un momento. Así de que aquí en 3.6 de nuevo es correcto a la traducción, dice de ninguna manera. O sea, no hay forma, ¿sí?, de que esto pueda ser así. Nunca el comportamiento del hombre, aun cuando en este caso está hablando de la injusticia, de la justicia de Dios o la injusticia del hombre, en nada puede interferir, en nada puede, por si somos injustos nosotros en nuestra manera de vivir o en nuestra manera de juzgar, entonces por eso la justicia de Dios va a modificarse o se va a exaltar de ninguna manera. O sea, los atributos de Dios no cambian por el proceder del ser humano. Así es de que dice, de ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? O sea, Dios es justo, Dios no juzga por nuestro comportamiento, no es por el comportamiento de los judíos, que conocían su palabra y conocían la ley y le dieron la espalda y se fueron tras otros dioses, tras otros ídolos, hicieron sacrificios que eran abominables, etcétera. Todo eso no es por eso que se resalta la justicia de Dios de ninguna manera. Dice, pero si mi mentira, aquí Pablo se está poniendo en la posición del todo el mundo, de toda la humanidad. Como judío, aquí está haciendo un cuestionamiento a los judíos. Él es judío, se considera judío, así es de que dice, pero si mi mentira hizo abundar la verdad de Dios para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como somos calumniados? Aquí Pablo se está refiriendo a aquellos que hablaban mal de Pablo, que hablaban en contra de él, que levantaban calumnias en cuanto a lo que él estaba enseñando, ¿sí? Y como algunos, dice, cuya condenación es justa, porque
cuando alguien condena a alguien, se está condenando a sí mismo. O sea, no, el hombre es injusto, no puede juzgar a otros, ¿sí? Y en esa condena acarrea su propia condena, ¿sí? El ser humano. Ajá, dice, afirman ellos, los calumniadores, que los que hablaban mal de Pablo, afirman que decimos, hagamos cosas malas para que vengan cosas buenas. Y eso era una calumnia, eso no puede tener ningún sentido. Así de que lo primero es ver esto. La mentira del hombre, ¿sí? La falta de verdad que hay en el hombre, ¿sí? No hace abundar de ninguna manera la verdad de Dios, ¿sí? O sea, eso no tiene absolutamente ningún sentido, y algunos judíos pues así lo pensaban, ¿sí? Y esta última frase de esta pregunta, de esta respuesta, dice que hagamos cosas malas para que vengan cosas buenas. Saben, en nuestros tiempos he escuchado personas que conocen al Señor, que han entregado su vida al Señor y que siguen viviendo en pecado, y que sin embargo le dan a Dios una parte de ello. O sea, hay personas que dicen, no, es que Dios permite que yo viva esta situación con algún propósito, algo bueno va a venir en mi vida. No, te estás engañando a ti mismo, te estás engañando. Hay quienes que dicen, bueno, pues yo le doy gracias a Dios por la vida que tengo, pero estás viviendo en pecado. Bueno, pero si lo estoy haciendo, pues Dios sabe por qué, algún propósito tiene en mi vida, algo bueno va a pasar. No, Dios nunca va a promover, va a ayudar, va a llevarte hacia una situación de pecado, ¿sí? Para que vengan cosas buenas. Cristo murió en la cruz para libertarnos del pecado. Cristo murió en la cruz para hacernos libres de todo pecado. Así es de que, como haciendo eco de la respuesta de Pablo, de ninguna manera Dios, ¿sí? Es que Dios es muy bueno, Dios me ama, yo no creo que Dios me vaya a condenar, me vaya a castigar por lo que estoy viviendo, porque yo creo que Él tiene un propósito en lo que yo estoy viviendo, porque algunos dicen, si Dios quisiera que yo no estuviese pecando, pues Él me cambiaría, Él haría otra cosa, porque Él es poderoso para cambiar. Son falsos planteamientos por no tener el conocimiento de la palabra, por no tener el conocimiento y la revelación de lo que es el arrepentimiento de nuestros pecados, por no tener el conocimiento y la revelación de lo que es ser apartados para Dios, de lo que es ser libertados de las ataduras del pecado. Así es de que, como lo dice el apóstol Pablo, de ninguna manera esto puede ser así. Aquí en esta tercera pregunta que hace el apóstol Pablo, ¿sí? Después de contestarla, pues llegamos a una conclusión, habiendo estudiado el capítulo 2, habiendo estudiado el capítulo 1, la entrada a este libro. Hay una conclusión clara. O sea, aquí Pablo le está hablando directamente a los judíos, de tanto el final del 2 como en el 3, de que se sentían ellos muy orgullosos, se sentían ellos que por la circuncisión ya estaban en una posición por encima de los gentiles, que ya ellos por ser descendiente de Abraham ya tenían asegurado, sí, todas las promesas de Dios, etcétera, etcétera. Pero aquí la conclusión, después de leer estos versículos, estas preguntas que se hace Pablo como judío a los judíos y las respuestas que les da, es
que en Dios, con Dios no hay favoritismo de ningún tipo, ¿sí? Dios no hace acepción de personas. Todos tendremos que dar cuentas por nuestras vidas. Y aquel que vive apartado de la verdad, apartado de la luz, apartado del conocimiento de Dios, apartado de Él, que no lo reconoce, que no le agradece, que vive bajo su propio razonamiento, bajo sus propios deseos, pues dará cuentas a Dios de su vida y será juzgado, sin acepción de personas, sin favoritismo alguno. No porque los judíos recibieron el privilegio de la palabra, este oráculo, como dice el apóstol Pablo, de Dios, de haber conocido el carácter, los atributos y ser mayordomos, administradores, por decirlo de esta forma, de su palabra, tienen privilegio alguno. No hay privilegio alguno, no hay diferencia entre judío y gentil, y así lo establece la palabra. En Cristo Jesús no hay ninguna diferencia. Todos somos iguales delante del Señor, delante del Padre, y todos daremos cuentas a Dios de cómo hemos vivido. Si hemos vivido teniéndole a Él en cuenta, si hemos vivido agradeciéndole a Él por todo lo que tenemos, reconociendo que Él es el que nos da todo, la vida, la fortaleza, la salud, la provisión, la sabiduría, todo viene de parte de Él. Si vivimos con el temor constante de agradarle, ese temor a Dios, de agradarle a Él, de vivir conforme a su palabra, si día a día le adoramos como nuestro Dios y le tenemos presente, si vivimos, hemos transitado por el camino de la bendición, por el camino de la vida, en este mundo estamos recibiendo estas bendiciones maravillosas que Él estableció para nosotros mientras transitemos por este mundo. Pero sabemos, y esa es nuestra esperanza viva, que el día que se manifieste la salvación en nosotros, el día que seamos llamados y transformados en este maravilloso cuerpo glorioso para estar ya con el Señor por la eternidad, entonces recibiremos toda esa herencia que tenemos en los cielos y todo lo que el Padre tiene preparado para nosotros. Pero también hay quienes han vivido apartados de Dios, quienes viven sin tomarle en cuenta, quienes viven sin agradecerle a Dios con su forma de vida, con sus actos, por todo lo que Dios les ha dado. Hay quienes siguen viviendo únicamente para satisfacer sus propios deseos, sus propios razonamientos, sin tener en cuenta a Dios. Hay quienes están ahorita yendo en contra de lo que Dios ha instituido, en contra de sus instituciones, en contra del matrimonio, en contra de la familia. Hay quienes están viviendo, como lo vimos al principio en el capítulo 1, en toda esa lascivia, en todo ese desorden, en todo lo que el pecado, el sistema de este mundo está manifestándose hoy en día. Y un día todos daremos cuentas al Señor por esto. Y su palabra establece que ningún favoritismo, ninguna acepción hará Dios al momento de que nosotros rindamos cuentas delante de nuestro Padre Celestial. Los siguientes versículos del 9 al 18 son versículos en los cuales el apóstol Pablo refuerza a los judíos todo lo que anteriormente ha venido exponiendo. Es como irlos llevando a un punto donde reconozcan que no tienen por qué sentirse por encima de los gentiles, que ese orgullo malentendido que genera la religiosidad de ellos es algo que
que es pecado delante de Dios. Y para ello utiliza varios pasajes del Antiguo Testamento para hacerles un recordatorio de todos los pecados, ¿sí?, que a través de la palabra Dios ha manifestado. Pero esto no solamente, y aquí tenemos que entenderlo, no está haciendo únicamente énfasis de que solamente los judíos lo hayan vivido así, lo hayan cometido, sino que todo aquel que vive apartado de Dios, judío o gentil. Así de que empieza una lista, ¿sí?, en el versículo 9 dice así: entonces, ¿qué? ¿Somos mejores? Otra vez aquí el apóstol se pone como en esa posición, ¿sí?, de como judío que es, y se pregunta, ¿no? ¿Somos mejores que los demás? Dice él. Dice, en ninguna manera. Fíjense bien en esta frase. Versículo 9 del capítulo 3. En otras versiones van a leer igual que en el versículo 4 y en el versículo 6. De ninguna manera. Sin embargo, en los escritos antiguos, más antiguos, el apóstol utiliza otro término en griego que es oupanatos. Oupanatos significa, o se puede traducir como, en lugar de en ninguna manera. Esto quiere decir que puede haber algunas situaciones que puedan hacer, que puedan cambiar. O sea, hay cierta flexibilidad. De ninguna es nunca jamás puede suceder. O sea, de ninguna manera no hay forma de que pueda suceder. Es inevitable, o sea, no se puede, es terminante. De ninguna manera. En ninguna manera deja explícito que puede haber algunas condiciones en las cuales pudiese cumplirse tal o cual condición. Esa es la diferencia. Así de que es importante esta aclaración, porque revisando diferentes versiones, en muchas usan la misma traducción, ¿sí?, del término anterior en el versículo 4 y en el versículo 6, cuando en el griego, en el original, se utiliza otra frase en griego que es precisamente esta su traducción. Así es de que dice el apóstol Pablo, en ninguna manera, pues tanto a judíos como a griegos, aquí pues gentiles griegos, se nos acusó de antemano de estar todos bajo pecado. O sea, la humanidad completa. No hay nadie que se salga de esto. Todos, dice, todos los nacidos en este mundo, todos los que nacieron después de Adán como varón y hembra, Adán, ¿sí?, esta pareja que cuando fue expulsada del paraíso por su desobediencia, ella recibió el nombre de Eva, y de allí empezó esta humanidad caída. Así de que en el versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Aún aquellos que han recibido la revelación de Dios de una manera natural, de que existe un Dios, de que hay que hacer lo bueno, que buscan hacer las buenas, sí, y que tratan de ser buenos, nadie alcanza a ser tan bueno delante de Dios bajo su propia justicia como para salirse de esta declaración que hace la palabra. Así de que lo primero que se establece es: no hay justo ni aún uno. Esto en función de que el hombre no es capaz de por sí mismo alcanzar esa justicia. Versículo 11. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Alguien dirá, bueno, pero como no, hay mucha gente que buscaba a Dios. Miren,
Cuando el Señor llamó a Abraham para formar su pueblo, del cual vendría el Mesías, aún antes de Abraham, como sucedió después, si no es por la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón, nadie busca a Dios. Porque el yo, el ego que se levanta, el orgullo del hombre como una consecuencia del pecado, ese razonamiento del hombre que lo lleva a establecerse en una autoidolatría, como lo vimos ya en el capítulo 2, le llevaba a hacer las cosas a su manera. Inclusive el mismo hecho de crear religiones para tratar de agradar a un Dios que ellos puedan formular en su manera de pensar, pues no es otra cosa más que falto de entendimiento, porque a Dios no se le puede agradar con religiones, con cosas que el hombre haga para agradarle a Él. Dios dejó muy bien establecido cuál debería de ser nuestra forma de vida y cuál es la única manera en la cual nosotros podemos ser justificados. Así de que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice, todos se desviaron, todos. Aún los judíos, después de haber recibido el oráculo de Dios, la palabra de Dios, el conocimiento de su carácter, de su voluntad, se desviaron, ¿sí? Se desviaron, dice, aún se corrompieron. El concepto de corromperse, podríamos ver un evento natural que nos ayuda a entenderlo. Si, por ejemplo, la leche cuando es recién ordeñada, la leche contiene bacterias, la mayoría de ellas que son beneficiosas para nuestra salud, pero en el ambiente están flotando por una cantidad de hongos y de elementos que al entrar en contacto con la leche pura, ¿sí?, no adulterada, empiezan a contaminarse, empiezan a mezclarse bacterias nocivas con bacterias buenas, o hongos que generan bacterias, y si no, hoy que conocemos los métodos de poder evitar que esto pase, antes pues la leche se contaminaba, se corrompía, y tú no podías decir, bueno, nomás poquito. Cuando ya la leche se corrompe, toda la leche entró en ese estado de corrupción. Y eso fue lo que le pasó al hombre. No es poquito nomás. No, bueno, él se corrompió, pero nomás poquito. Él se corrompió menos. No. Cuando entra la corrupción, sí, es generalizada. Así de que unos más, que otros menos, que unos en una forma, otros en otra. Pero ese es el estado del hombre natural. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Se lo está diciendo allí, ustedes judíos que se creen muy, ¿saben qué? Olvídense de eso. Romanos 3:13, sepulcro abierto es su garganta. ¿Recuerdan cuando Jesús les dijo a los fariseos, sepulcros blanqueados? Cuando un sepulcro está abierto, el cadáver que hay en ese sepulcro está en estado de descomposición y está emitiendo precisamente toda esa contaminación que aflora de la descomposición del cadáver. Eso es lo que significa un sepulcro abierto, una fuente de contaminación. Eso es. Y eso fue lo que, como Jesús les dijo precisamente el Señor a los fariseos, ¿sí?, que eran ellos, esos, unos sepulcros blanqueados, pero sepulcros abiertos. ¿Sí? Dice, sepulcro abierto es su garganta. Con sus lenguas engañaban, dice, veneno de áspides hay bajo sus labios. Esta es una referencia, ¿sí?, a la serpiente allá en el Edén, que precisamente engañó, ¿sí?, con su veneno, con sus palabras,
engañó a la primer pareja, Adán y Eva, cuando estaban allí en el jardín, en el paraíso que el Señor había preparado para ellos. Así es de que desde entonces hace referencia ya en este versículo a este pecado. En la siguiente lámina sigue otra lista de todos estos pecados que menciona el apóstol Pablo. Dice, su boca está llena de maldición y amargura. A causa de haber sido entregados por Dios, porque no le buscaban, porque no le agradecían, porque se alejaron de Él, su vida empezó a ser una vida llena de problemas, de situaciones difíciles entre ellos. Empezó a alterarse la forma en la cual ellos se comportaban, con la forma en que ellos se relacionaban. Y esto, en el ser humano en general, empezó a generar que hubiese amargura entre ellos, en que su boca fuese de maldición, en que estuviesen maldiciendo constantemente por las situaciones que vivían, la forma en que ellos se comportaban, como lo vemos hoy en día. Hoy en día escuchamos a personas hablar, porque maldición, maldecir, y escuchamos cómo hablan de una manera ofensiva contra todas las situaciones, como ellos están constantemente llenos de amargura por la forma de vida en la que están llevando. Y esto pues viene desde un principio de la humanidad. Veloces son sus pies para derramar sangre. Versículo 15. Otra vez el apóstol Pablo va hasta el inicio, va hasta Génesis, y nos recuerda que el primer ser humano que nació en esta tierra, ¿sí?, que nació en esta tierra ya de Adán y Eva, fue precisamente Caín, fue un homicida. El primer ser humano que nació en esta tierra fue el primer homicida en este mundo. O sea, sus pies veloces, ¿sí?, en derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Hoy en día, ¿qué más podemos ver a nuestro alrededor? Todo lo que se está viviendo, lo que el hombre ha hecho por su afán de poder, de riqueza, ¿sí?, destrucción, sí, miseria. Y no conocieron camino de paz. ¿Por qué? Porque el único camino de paz se encuentra dentro del camino de la bendición, dentro del camino de la vida. El único camino de paz es un camino con el Señor. Es un camino cuando avanzamos de la mano de Dios, cuando en nuestro corazón está la manifestación de su presencia, de su voluntad en nosotros. El Señor lo dijo: yo he venido a darles paz, no como el mundo la da, no como la esperan en el mundo, sino la paz que yo vengo a darles es una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sí? No conocieron, ninguno antes de Cristo conoció camino de paz. ¿Por qué? Porque a eso vino Jesús, ¿sí? A eso vino Jesús, a mostrarnos a nuestro Padre, para que Él habitase en nuestro corazón y tuviésemos esa paz que solamente Él puede darnos, que el mundo no la puede dar, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando vivimos en un camino de paz, vivimos la plenitud de vida que Cristo Jesús vino a darnos, la plenitud de vida que recibimos cuando nacemos de nuevo, cuando le conocemos a Él y le aceptamos como Señor y Salvador en nuestra vida. Y por último, no hay temor de Dios delante de sus ojos. El anhelo de agradar a Dios, el anhelo de no ir en contra de su voluntad, el anhelo de no ir en contra de su palabra, de sus mandamientos, el anhelo de vivir agradeciendo a Dios constantemente por todo lo que Él nos da,
y saber que Cristo Jesús, desde el momento en que nos da vida, que somos nuevas criaturas, nos aparta para vivir para Él, para Dios. Nos trasladó del reino del pecado, del reino de las tinieblas, donde estábamos. Toda esta lista que acabamos de leer era lo que nos identificaba a todos, a griegos, a judíos, a gentiles, a todos. Y el Señor fue el que vino a darnos una nueva vida, a hacernos una nueva criatura. Y el Señor dijo: todas las cosas viejas quedaron atrás. Todo esto queda atrás. Ahora todo es hecho nuevo. Ahora hay una nueva vida para vivir en Cristo Jesús. Y esto es lo que el apóstol Pablo está asentando las bases en esta carta, donde aquí está hablando precisamente a judíos y gentiles, y está llevando a todo aquel que escucha esta carta a un punto de partida donde toda la humanidad, sin excepción, va caminando. Solamente dos caminos, dijo el Señor. Y puso como testigo a los cielos el camino de la vida y el camino de la muerte. El camino de la bendición, el camino de la maldición. El camino de la mano de Dios, teniendo el temor de Dios delante de nosotros. Padre, esto te desagrada, esto no es agradable a ti, tengo que dejarlo, tengo que rechazarlo, tengo que hacerlo. Pero es que mi deseo, tengo que dejarlo. Aún en mis propios pensamientos. Cuando a Jesús le preguntaban acerca del tema del adulterio, Jesús dijo que ahora, para nosotros, para su iglesia, el solo pensar en cometer adulterio ya era suficiente para caer en pecado. Ya no era como en los judíos, que tenían que encontrarlo infragantes, etcétera, y que tenían que acusarles. No. El Señor dice: con que solo lo pienses. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo mora en nuestro corazón. Porque ahora Él es el que está, nuestro espíritu gobernando nuestras emociones, nuestra mente, nuestros pensamientos, todo nuestro ser, para que podamos ir por el camino de la vida. Y si nosotros nos permitimos que nuestros pensamientos se salgan de ese lineamiento de vida, de ese lineamiento de verdad. La palabra es muy clara, en el libro de Filipenses lo leemos en el capítulo 4, que nos dice en qué debemos de pensar. ¿En qué debemos de pensar? Debemos de pensar en todo lo que es verdadero, en todo lo que es bueno, en todo lo que es justo, en todo lo que es digno de alabanza, si hay cosa buena alguna, etcétera. Eso es en lo que debemos de pensar. Así de que caminar este camino de vida, teniendo el temor de Dios por delante de nosotros, es desde nuestros pensamientos hacia todo nuestro ser, desde nuestro espíritu mismo, porque ahí es donde el Espíritu Santo nos está guiando a la verdad, nos va guiando a caminar en este camino de vida, en este camino de bendición, teniendo por delante el temor de Dios. El que no conoce a Dios, el que no reconoce a Dios, el incrédulo. Saben, al utilizar la palabra incrédulo es importante lo siguiente.
Hay personas que a veces dicen que alguien que no cree en el Señor, que no cree en Cristo, es un incrédulo. Miren, el ser humano no es que sea incrédulo en términos generales porque no crea, en este caso, en Dios o en Jesucristo, sino que se niega a creer. Porque esa persona puede creer en otras cosas, escoge creer en otras cosas. Hay quienes escogen creer que su razonamiento, que su pensamiento, que sus deseos, que sus necesidades son las que van a marcar su forma de vida. En eso creen. No creen en Cristo. Ok, no creen en Cristo porque se niegan a creer en Cristo. No creen en Dios porque se niegan a creer en Dios. No creen que Dios es un Dios justo porque se niegan a creer que Dios sea justo. No quieren creer en que va a haber un juicio y que Dios va a castigar a aquel, va a mostrar su ira a aquel que ha vivido apartado de él. No lo quieren creer, ¿por qué? Porque se niegan a creerlo. Pero ellos creen en otras cosas. Así de que cuando decimos, ¿eres incrédulo? No es que seas incrédulo, te niegas a creer, o sea, te niegas a creer en ello. Así de que cuando viene el Espíritu Santo a nuestra vida y viene la revelación de la palabra, nosotros aceptamos y decidimos creer. Por eso es, en el creer, es el paso. Creemos, decidimos creer que Cristo murió en la cruz por nosotros. Decidimos creer que Él derramó su sangre preciosa para perdonar nuestros pecados, porque creemos, en ese momento tuvimos esa convicción de saber que éramos pecadores y que necesitamos un Salvador, y decidimos creer, y en la medida en que vamos creyendo cada vez más esta palabra que se va revelando en nuestro corazón, esta decisión, nuestra fe va creciendo, la estatura de Cristo en nosotros y cada día más la estatura del varón perfecto. Así es de que por hoy vamos a dejar el estudio en este punto, dejando esta reflexión como aplicación para nuestra vida. Sigamos estudiando a profundidad. Recuerden, regresen, inicien del capítulo 3, del primer versículo, poco a poco, desglosando esta palabra y pidiéndole esa dirección al Espíritu Santo para que sea Él el que vaya manifestando esa verdad, vaya revelándola a nuestro corazón, la vaya impregnando y haciéndola viva en nuestros corazones. Que el Señor les llene de sabiduría y les guíe en este maravilloso camino, que es el camino de la vida, donde cada día se revela más y más sus atributos, su carácter y su voluntad. Gracias le damos al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.